Hola a todos y a todas. Aquí estamos con nuestra segunda clase de la mención de necesidades educativas transitorias y donde vamos a ir viendo después de lo que ya vimos la semana pasada, donde hicimos una revisión sobre los conceptos relacionados con el lenguaje, como los niveles, las dimensiones, las funciones del lenguaje. Vamos a ver ahora el desarrollo típico del lenguaje para contextualizar cuáles son las características de un trastorno del lenguaje. En relación a lo que es el trastorno del lenguaje, la comunicación, el trastorno vamos a ir desde lo general a lo particular. De acuerdo al DSM-5, el trastorno del lenguaje corresponde a un trastorno de la comunicación, ¿ya? Y el trastorno de la comunicación está dentro del trastorno del desarrollo. Entonces, de acuerdo a lo que estipula el DSM-5, dentro de los trastornos del desarrollo están los denominados trastornos de la comunicación, y dentro de los trastornos de la comunicación tenemos el trastorno del lenguaje, el trastorno del habla y los trastornos de la comunicación propiamente tal. Es importante poder diferenciar las características de cada uno de ellos, lo que se llama el diagnóstico diferencial, para poder identificar y diagnosticar a través de el trabajo interdisciplinario, a través de la anamnesis y a través de los instrumentos estandarizados. Considerar entonces a partir de ahí, de acuerdo a las características que arrojan estos 3 puntos, las evaluaciones, la anamnesis, la entrevista con la familia, a partir de dónde vamos a trabajar y cuáles son las áreas que nosotros vamos a abordar a través del trabajo pedagógico y el terapéutico. Es importante entonces el trabajo interdisciplinariamente y también el trabajo que se realiza con la familia. Ahora, tenemos que considerar que en el lenguaje el proceso de adquisición intervienen las habilidades como la percepción, la atención, la memoria, la capacidad de recepción, la capacidad de expresión, las estructuras neurológicas, las capacidades cognitivas, las estimulaciones afectivas, la estimulación social, la interacción social a través de las vías auditiva y las vías visual. Recuerden que las dos importantes vías o vías de entrada para el desarrollo del lenguaje es la vía auditiva y la vía visual. El desarrollo del lenguaje se divide en 2 etapas, como lo vimos la sesión anterior. La etapa prelingüística, que está relacionada con todas las habilidades que se desarrollan antes del primer año de vida, o durante el primer año de vida, perdón, y la etapa lingüística, que se relaciona a el desarrollo del lenguaje después del año de vida. Vimos también que se producen cambios corticales a lo largo del desarrollo del niño o la niña, lo que permite que se van desarrollando las habilidades relacionadas con el lenguaje, y esto es hasta la edad adolescente y preadolescente, donde se producen hitos comunicativos, hitos en el desarrollo del lenguaje, en especial relacionados con la pragmática, el uso del lenguaje. Y sabemos también que los 5 años primeros años de vida son también los años cruciales en el desarrollo del lenguaje, donde se producen las conexiones neurológicas, las sinapsis que permiten el desarrollo psicomotor, y dentro de eso las habilidades relacionadas con el lenguaje. Por eso es importante la estimulación temprana y la estimulación adecuada, ¿ya? No la estimulación precoz. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Y donde también otro hito crucial a nivel neurológico es en la adolescencia, donde se empieza a producir la poda neuronal y donde se empiezan a producir otras conexiones a nivel del cerebro. Sabemos que a los 11 meses ya reconocen aproximadamente 50 palabras,
y también lo que vimos en la sesión anterior. Acá también se ven involucradas las funciones del lenguaje como la función reguladora, la función instrumental, donde el niño y la niña aprenden que a través de las gestos, vocalizaciones, balbuceos, empiezan a interactuar con el medio que los rodea, y ahí también depende mucho de la estimulación que vaya recibiendo. A nivel del desarrollo fonológico, durante el primer año de vida, la secuencia es que primero empiezan las vocalizaciones, luego el balbuceo, la jerga. En cuanto al desarrollo del lenguaje en la etapa lingüística, ya a partir del año, entre el año y el año 11 meses, a nivel fonético-fonológico, aparece la articulación de los fonemas bilabiales como la M y la P, los fonemas velares como la K y la R, fonema dental como la T, fonema bilabial como la B, fonema postdental o alveolar como la CH, además de los dífonos vocálicos UA y el desarrollo o el refuerzo de las vocales. Conserva la metría de una sílaba y empieza a unir dos sílabas, empezando a articular ya palabras con estructura de consonante vocal, consonante vocal. Y con razones obvias presenta procesos fonológicos de simplificación. A nivel semántico aparecen las primeras palabras, señala objetos y personas familiares, identifica objetos por su nombre y se refiere a sí mismo por su nombre. A nivel morfosintáctico, inicia el periodo de holofrase, que es lo que está explicado en el segundo punto, que utiliza una palabra para significar muchos conceptos o frases. Por ejemplo, dice perro para verbalizar o expresar el perro está ladrando, o mira mamá el perro, o el perro entró, el perro come, etc. Comprende y ejecuta órdenes de dos palabras, por ejemplo, ven acá, y termina este periodo comprendiendo preguntas sencillas y utiliza oraciones negativas como no más, no quiero. Y a nivel pragmático, todas las palabras que maneja se encuentran relacionadas al aquí, a la ahora. Obviamente todavía no hay abstracción, no hay tampoco manejo del tiempo y a la satisfacción de sus necesidades básicas. No respeta el turno porque también está en el pleno desarrollo egocéntrico. Estamos en el desarrollo egocéntrico a nivel psicológico. El desarrollo del lenguaje en la etapa lingüística entre los 2 y los 2 años, 11 meses, articula correctamente ya los fonemas la S, la N, la F, la T, la L y la J. Es normal que en este periodo todavía, entre los 2 años 11, estos están en pleno proceso de articulación. O sea, es normal que un niño a los 2 años y medio todavía no diga la L, fonema L, ¿ya? Pero esto es como un parámetro. Conserva la metría promedio de 2 sílabas, de consonante vocal, y aún presenta procesos fonológicos de simplificación, lo cual es normal también para su edad. En el nivel semántico hay un aumento importante del número de palabras que maneja, alrededor de 50 palabras, es decir, de las 50 palabras que manejaba anteriormente, se agregan estas 50 palabras. Aparecen las primeras formas verbales, identifica objetos por su uso, conoce las partes más gruesas del cuerpo y conoce las categorías generales de la familia como papá, mamá, hermanos, etc. Y se refiere a sí mismo por su nombre. A nivel morfosintáctico, comienza por la producción de frases de 2 a 3 palabras. Mamá, quiero pan, mamá, quiero leche, papá, ven acá, papá, vamos a jugar, también puede ser. Ejecuta órdenes simples relacionadas a un objeto familiar, comprende frases simples. Al finalizar esta etapa comienza la secuencia 3 elementos simples, es decir, sujeto, verbo, predicado. Papá, dame pan, y ahí estaría papá sujeto, dame verbo, pan, predicado.
empieza a aparecer correctamente las primeras palabras coordinadas, por ejemplo, papá no está y mamá no está. Y a nivel pragmático, sus temas son muy centrados con sus propios intereses por el egocentrismo que todavía impera de acuerdo al periodo de desarrollo, y sabe esperar, ya que ha forjado la presentación de sus futuros, o sea, sabe que algo va a pasar a continuación. Empieza a aparecer el manejo de lo que va a pasar a futuro. A los 3 años, 11 meses, a nivel fonético-fonológico, aparecen los dífonos consonánticos, XL como la PL, la BL, la FL. También a nivel de los dífonos con R, la PR, la BR, la FR. Y los dífonos vocálicos como IA de piano, IO de piojo, UE de puente, y empieza también a aparecer el fonema R de aro, oro, pera. Tiene una metría promedio de 3 sílabas como helado, pelota, manzana, y continúa desarrollando su sistema fonológico, pero empiezan a disminuir los procesos fonológicos de simplificación. A nivel semántico, el vocabulario aumenta rápidamente, maneja alrededor de 1000 palabras, utiliza pronombres posesivos como mío, tuyo, eso es mío, auto mío, mamá mía. Comienza a realizar relaciones entre conceptos, como por ejemplo espacio, tiempo. Ya empieza a manejar conceptos de tiempo, de espacio. Por eso es importante trabajar las fechas, por ejemplo, fechas de cumpleaños, de él mismo, de lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar hoy. Es importante mantener una rutina para enseñar a través de la rutina el manejo del tiempo. Reconoce y nombra categorías semánticas simples, como los alimentos, los juguetes, los animales, partes del cuerpo, es decir, categorías semánticas que están relacionadas con su experiencia más próxima. A nivel morfosintáctico, construcción de enunciados complejos como la subordinación y la coordinación. Comprende pronombres interrogativos de lugar, donde se expresa usando expresiones, valga la redundancia, con las estructuras de sujeto, verbo, objeto o sujeto-verbo, complemento circunstancial de lugar. Aumenta la complejidad de las frases interrogativas y aparece la hiperregularización, es decir, como existe conjugación de verbos como en el pasado comió, vistió, empieza a utilizar para otros verbos que no se conjugan de esa manera, pero las empieza a generalizar, como el vinió, hició, ¿ya? Y a nivel pragmático proliferan las habilidades conversacionales, como la toma de turnos, y atraviesa por una etapa en que la función comunicativa de su lenguaje es reguladora. En esto es importante destacar el enseñar a aprender a escuchar, a estar en silencio cuando la otra persona está hablando. Es importante acá el hito comunicativo de que existe un mensajero, un mensaje y un receptor, y que cada uno cumple una función dentro del contexto comunicativo lingüístico. ¿Ya? Es decir, cuando una persona está hablando, se está comunicando, el otro escucha, espera, no interrumpe, termina de escuchar y luego transmite su mensaje, es decir, tomar el turno. Entre los 4 y los 4 años 11 meses, a nivel fonético-fonológico, articula correctamente el dífono vocálico IU, como ciudad, piure, ya más complicado, posee una metría de 3 palabras, pelota, manzana, etc. Y también de más sílabas, o sea, aparece el manejo de polisílabas como mariposa, carabinero, panadería, temperatura, bicicleta, y empieza a desaparecer los procesos fonológicos de simplificación referentes a estructuras silábicas, es decir, ya no se come sílabas, logra estructurar palabras de 2 sílabas, de 3 sílabas, polisílabas, sin eliminar una sílaba como simplificación. A nivel semántico, maneja alrededor de 1500 palabras sin alteraciones fonológicas, reconoce, nombra, clasifica categorías semánticas ya más complejas, más lejanos a su experiencia cercana,
y ahí va a depender mucho del estímulo y de las dinámicas familiares que se dan. Incrementa sus relaciones temporales, asimila la representación de los meses, de las estaciones del año, emplea los adverbios de cantidad como mucho, poco, algunos, y amplía el manejo de adverbios de lugar, aquí, allí, delante, encima, detrás, etc. A nivel morfosintáctico, comprende preguntas simples y es capaz de responderlas, empieza a utilizar nexos y cláusulas como el y, el pero, el o, el con. Usa correctamente las principales flexiones verbales como imperativos, infinitivos, presente, el pretérito perfecto, el imperfecto, el indefinido, el futuro. Es decir, todos los tiempos verbales que pueden existir. Las preposiciones del lugar y de tiempo son usadas con mayor frecuencia, el a, el con, el de, etc. Sin embargo, aún existen confusiones con las preposiciones temporales espaciales, como por ejemplo el ante, bajo, tras, son aún todavía escasos. A nivel pragmático, este nivel se desarrolla cada vez más, expresa sentimientos, emociones, intenta informar sin previa petición de un adulto. Es decir, tiene que ver mucho con la intención para comunicarse. Entre los 5 años y los 5 años 11 meses, ya articula, se espera que se articule correctamente el fonema R vibrante múltiple, además de los dífonos GR, TR, DR, es decir, grano, tractor, dragón, posee una metría promedio de 4 sílabas, es decir, mariposa, por ejemplo. Al finalizar esta etapa, los procesos han prácticamente desaparecido. Y a nivel semántico, utiliza alrededor de 2.500 palabras. Reconoce, nombra, clasifica y evoca categorías semánticas ya más lejanos a su experiencia más cercana y es capaz de crear relaciones semánticas complejas entre los elementos. Como por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Dentro de los animales están los animales salvajes, los animales domésticos o los animales de la granja. Hay instrumentos musicales que son de viento, otros instrumentos musicales que son de cuerda, como un ejemplo. A nivel morfosintáctico, el niño aprende estructuras sintácticas más complejas, el uso de pasivos. Por ejemplo, el niño o el perro es llevado por el niño. Condicionales circunstanciales de tiempo. Asimismo, también se va familiarizando con oraciones subordinadas, causales. Además, se afianza la disyuntiva, el o, voy a comer pan o galleta. Y algunas estructuras de frases se van perfeccionando y generalizando. A nivel pragmático, el desarrollo de este nivel está casi completo, pudiendo ya de esta manera comunicarse de manera más atingente, oportuna, acertada. Y ya entre los 6 años y los 6 años 11 meses, uno espera ya que tenga el nivel del sistema fonético, fonológico completamente desarrollado, donde ya no hay simplificaciones fonológicas, donde a nivel semántico ya el uso de abstractos está mucho más definido, no posee mayores dificultades en las relaciones hipotéticas, es decir, está relacionado con la abstracción. Ya a nivel morfosintáctico ya tiene el manejo de todos los elementos y estructuras morfosintácticas y a nivel pragmático posee un desarrollo completo. Y bueno, teniendo todo esto bien desarrollado en todos los niveles, a los 6 años ya empieza la adquisición y está listo para la adquisición de la lectoescritura. A nivel del habla, ahora, para distinguir la diferencia entre lenguaje y habla, el habla es la producción expresiva de los sonidos, ¿cierto? Donde se relaciona con la articulación de los fonemas, la fluidez, la prosodia. Muchas gracias.